Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Los bebés tienen periodos de atención muy breves, así que mantenga el culto breve alternando pequeñas charlas y canciones máximo 5 minutos. Canciones simples que incluyan canciones de alabanza sencillas y repítalas para que el niño pueda comenzar a reconocer con el tiempo. Si hay instrumentos, sus instrumentos, las maraquitas, las campanas, todo eso puede ayudar. Entre también a contar una historia corta. A veces se cometen los errores de que cogemos la Biblia y la cogemos y abra y lea y lea y lea y lea. Con los niños no se puede hacer eso. Con los niños toca, toca hablar y ojalá que su clase la tenga preparada y en su mente de tal forma que usted utilice la lección, usted utilice la lección de la escuela, los devocionales, los libros de historias bíblicas adaptados para bebés con ilustraciones colorativas, textos breves. Leer una misma historia varias veces, ¿para qué? Para que ellos con la repetición, ellos vayan memorizando. Use gestos y movimientos mientras cuenta las historias. No se quede estampado como una estampilla ahí y a leer y a contar y a repetir eso, no. Mueva sus brazos, mueva su cabeza, su cara, haga gestos, cosas que llamen la atención para que ellos se interesen más en la historia. Los juguetes, use juguetes o objetos que representen parte de la historia para hacer la experiencia más visual. Las oraciones cortas, hermanos. He visto evidenciado todo este tiempo que a veces el maestro de escuela dominical del Ministerio Infantil, coge y empieza a hacer una oración que repite y repite y reprende y ata y mejor dicho todo y los echa a lo profundo del infierno. El niño no entiende eso. Hay que enseñarle despacio a que entienda esa parte. Amén. El culto familiar para niños de 1 a 3 años. Su duración debe ser corta. Mantenga el culto entre 3 y 7 minutos. Ellos van a entender algo más que los niños de meses. La música, alabanzas alegres y cortas con gestos y movimientos que ayudan a mantener a los niños comprometidos. Use instrumentos, los panderos, los tambores, las campanas, para que el niño pueda participar activamente. Recuerde que los sentidos son la forma como podemos llegarle a ellos, a trabajar con los sentidos, su oído, su olfato, su boca, su voz. Historias, utilice historias bíblicas adaptadas para niños con ilustraciones. Use figuras, objetos o juguetes para ilustrar la historia. Incluya una actividad manual relacionada con la historia, porque a veces los maestros, y Dios bendiga a los maestros, pero muchas veces cometemos errores, digo cometemos, errores porque todos los hemos cometido en su mayoría, de que cogemos y vamos y los ponemos a dibujar o los ponemos a pintar, qué chévere. Y ahí acabamos el tiempo de una clase. La pregunta es, ¿qué les quedó de Dios? Mi esposa hablaba en la clase anterior que toca llevarlos a que ellos experimenten de Dios. Si usted le está contando una historia, tiene que esa historia llevarlos a mover, a tocar su espíritu, su alma y por ende su cuerpo. El colorear, el hacer juegos sencillos, todo eso tiene que llevar un mensaje. Voy a darle un ejemplo. Usted juega con ese jueguito, ese gato no sirvió. ¿Qué enseñanza nos puede dar el jueguito de ese gato no sirvió, hermana Daisy? ¿Qué enseñanza nos puede dar? Hermana Daisy, no se me van a volar porque yo voy a preguntar. Hermana Elisa, ¿qué enseñanza nos puede dar ese juego de ese gato no sirvió? Sí, ¿qué enseñanza hoy en día puede decirme sobre ese juego?
Es negativo, listo, mi hermana, gracias. Mano Giovanni, ¿qué pensamiento usted tiene de ese jueguito? ¿Qué enseñanza? Sí, bueno, gracias, mi hermano. Hermana Benedis, escucho su opinión. Amén. Bueno, entonces ahora vamos, ahora se la voy a voltear de una manera diferente. Ese gato nos sirvió, vamos a recrearlo. Usted va a imaginar, hay varios niños alrededor haciendo un círculo, ¿cierto? Hay un ratoncito supuestamente que es otro niño adentro. Y hay un gato que está intentando comerse ese ratón. Es así el juego, ¿cierto? Pues bien, Sí. vamos a llevarlo al terreno espiritual. Los niños que están haciendo el círculo es la protección que Dios da a la persona que está dentro de la voluntad de Dios. El ratoncito va a representar a ese niño que está dentro de la voluntad de Dios. Y el gato va a representar al enemigo de la justicia que va a intentar atacar, que va a intentar atacar a aquel que está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos va a enseñar ese juego? Que mientras usted esté bajo la cobertura de Dios, va a tener una protección. Si usted se sale de esa cobertura, va a tener problemas. Entonces, mire que hice como tres o cuatro preguntas y casi no habíamos analizado ese juego. Lo habíamos jugado y creo que eso fue parte de nuestra infancia. Mm. Aquí tengo la pastora Jacqueline. ¿Tú jugaste ese juego, pastora Jacqueline? Dice que sí. Todos lo jugamos. Y lo enseñó también, mire. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que, no lo conocía. Ah, bueno, mi hermana Benedis. Eh, tenemos que mirar qué juegos nos pueden servir, qué juegos nos pueden servir. Porque si yo voy a organizar una clase y voy a jugar a los punchados, pues no me va a traer nada bueno. Lo contrario, me va a traer de pronto peleas entre los mismos niños. Entonces, mis amados hermanos, podemos usar juegos sencillos que refuercen el mensaje de la historia bíblica. Pueden hacerse dramatizaciones con la participación de los mismos niños. Es decir, le cuento la historia y luego les voy a delegar el drama, me van a representar lo que aprendieron. Se reparten los personajes y que cada uno se meta en el papel y eso va a reforzar la clase para estos niños. Las oraciones. Oraciones cortas, con lenguaje sencillo, agradeciendo por las cosas del día, que lo que el niño pudo comprender. Y hay que llevar al niño a que agradezca, que pida algo con sus propias palabras. Amén. Amén. Bueno, entonces, em, la apertura con música debe de enfatizarse según recuerde a la edad de los niños, ¿vale? Em, Usted no le puede cantar una canción de un bebé cuna a ya un niño de 4 a 6 años. Entonces, la apertura con la música debe de ser canciones de acuerdo a la edad. ¿Listo? Igualmente las historias bíblicas, ya para niños de 4 a 6 de pronto un títere se puede utilizar. em, no sé, de pronto una marioneta, aunque ya estas cosas digamos que no se usan ya hoy tan comúnmente, sino pues ahora la tecnología nos ha invadido demasiado, entonces ya tema de así manual, pues muy poco, ¿no? Pero, pero usted sí se puede recrear con, digamos, una película.
Usted puede, una película infantil, ¿vale? Y puede, vamos a ver, y usted organiza sus palomitas y le lleva así a los niños y vamos a tener una tarde de cine y usted recrea el espacio, ambientaliza el espacio y puedes entonces trabajar no mucho tiempo, porque un niño no aguanta mucho tiempo para una película, ¿vale? De 4 o 6 todavía ellos máximo un cortometraje pequeño, ¿listo? Entonces realice una actividad manual relacionada con la historia, de pronto el dibujo, el colorear, listo. Ahí puede usted trabajar de una manera un poco más didáctica, juegos sencillos. Oración, bueno, igualmente la oración para niños de 4 o 6 años también debe ser muy básico. No oraciones muy largas. Más bien usted sea el ejemplo y enseñe a los niños a que lo repitan con usted mientras ellos se motivan a hacerlo. O digamos, ustedes pueden dejar que un niño, bueno, quien me colabora a hacer una oración a Dios de inicio o de cierre, usted lo puede motivar. ¿Listo? Usted los puede motivar o puede encargar a los padres a que trabajen en esa semana para que el niño traiga una oración inicial o final. Ustedes lo pueden organizar. Termine con una actividad siempre reflexiva. Termine siempre esa área con una actividad con ese objetivo, ¿vale? Cómo hablar sobre lo que más le gustó de la historia, cómo puede aplicar esa historia en su vida, eh, cante una canción de despedida o finalizar el culto de una manera que sea alegre, que sea así pues un poco más activa, ¿listo? Entonces, El trabajo de fechas especiales. Mire que esto es de potencia para poder ganar niños. A veces decimos, pero es que en nuestra iglesia no hay niños. Estamos desperdiciando las fechas especiales. Por decir, sabemos que si un niño está cumpliendo años, pues organicemos una fiesta de niños, una fiesta cristiana de niños. Vamos a llevar, qué sé yo, maicitos, cositas que los niños puedan comer, cositas que los atraiga, heladitos, maicito, ¿qué más puede haber? Galletitas, dulces, y organizamos una piñatica para los niños, de tal forma que los que no son de la iglesia puedan llegar también. Esa fecha especial las podemos trabajar, no solo el cumpleaños, no solo de pronto, por decir algo, el día de la fiesta patria, vamos a celebrar cuando Dios permitió que hubieran héroes que pudieran pelear para que hoy fuéramos libres. Cositas de esas se deben aprovechar. ¿Para qué? No solamente para el niño, sino para sus familiares, sus conocidos. ¿Y qué tal si entre todos en un culto donde vamos a aprovechar que ellos ayuden a hacer la publicidad y vamos a repartir, como decía la pastora hace rato, como decía la pastora hace rato, de que los niños cuando la sobrina fueron y hablaron a 5 niños y la incentivó? ¿Qué tal si nosotros le decimos a cada niño que nos ayude a hacer la publicidad y le decimos cómo hacerla? Ellos van a avanzar y van a hacer que sus amiguitos vengan. amén. El arte de contar historias. Bueno, yo digo que sí es un arte, porque la persona, una aparte de aprender la historia que va a compartir, pues la parte del carisma, el relatar, el gesto, saludos, sonidos, perdón, sonidos que usted pueda recrear con su propia voz, pues esto hace que la historia tome otro rumbo, ¿vale? Tome otro rumbo. Enseñar los valores eternos a través de historias bíblicas son una parte fundamental. ¿Listo? Habilidades que pueden aprenderse, captar la atención,
la imaginación de los niños. Pueden seguir métodos y formas específicas. Amén. Elijan historias bíblicas que sean adecuadas a la edad de los niños que ustedes están trabajando. Y transmitan siempre los valores, recalquen esos valores importantes. Digamos una historia muy común, la historia de Noé. Ay, que los animalitos, que el arca, que porque el Señor rescató solo a ellos. ¿Qué pasó? Porque no se subió más gente, porque no se subieron todos los animales. Ustedes pueden empezar a preguntar así, a ver si los niños captaron lo que ustedes compartieron. ¿Listo? Eh, Por lo menos, alguien que me diga, ¿cuál fue el último pez que se subió al arca? El delfín, muy bien. Entonces, mis amados, quiero hacer cuando usted va a contar una historia a un niño, no tenga la Biblia abierta. Partamos de ese principio. Con un niño, una clase no es para coger la Biblia, Génesis, Apocalipsis, no. Usted ya tiene que tener su clase acá. Y cuando usted va a contar una historia, usted no tiene que estar repitiendo a la luz de la Biblia. Usted ya se debe saber esa historia acá. Si usted va a contar la historia de David, no la cuente textualmente, porque el niño le va a perder el interés. Usted empieza a recrear esa historia. Ojalá que usted tenga muñequitos, ojalá que usted tenga muñequitos, que tenga cositas para irlas contando de tal forma que usted llame la atención de ellos. Bueno, aquí lo que yo cogí de ejemplo fue ejemplo, pero que usted pueda tener ayudas didácticas para poder, para poder llegar a esos niños. Conozca la historia, prepárela, mis amados. Léala varias veces. Piensen cómo puede hacerla más cautivante. Utilice ilustraciones, le decía, objetos para visualizar. Minimice las distracciones, como aparatos electrónicos o ruidos para mantener la atención de los niños. ¿Me hago entender? No, no permita que nada le estorbe su lección. Comience con una introducción que capture la atención de los niños. Puede ser una pregunta intrigante o una breve descripción del escenario. En una ocasión vi algo que me cautivó y entró un profesor al aula con una caja y llegó y les dijo, aquí hay algo que no quiero que ustedes vayan a ver. La orden es que ustedes no me vayan a abrir esa caja. Y el profesor se salió, pero había una cámara que estaba filmándolos. Pasaron 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y los niños ya como inquietos, ¿qué habrá en esa caja? ¿Qué habrá en esa caja? Y cuando uno de los niños se paró y dijo, yo sí voy a salir de la curiosidad, y abrió la caja, y en la caja había una lectura, Dios te está viendo desde lo alto, acabaste de fallar. Cuando ya el profesor vio, cuando ya el profesor vio que que se abrió la caja, el profesor entró, y la enseñanza fue sobre la obediencia. Use diferentes tonos de voz y expresiones faciales para dar vida a los personajes y hacer una historia más interesante. Si usted con un niño coge en un mismo tono de voz, el niño va a terminar haciendo eso. Entonces cambie la tonalidad, mis amados, cambie la tonalidad. Involucre a los niños. Esté dando la clase, pero también esté haciendo una pregunta. ¿Para qué? Para que vean que si ellos no están pendientes, los van a ponchar. Dime, ya vamos a mirar. Ya vamos a mirar. Gracias por avisarme. Gracias. 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 Entonces les decía, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, de tal forma que usted a ese títere le dé la personalización de lo que usted está contando. Puede ser un títere muy conocido, pero ojalá que evitemos utilizar muñecos
evitemos utilizar muñecos de aquellos que no nos aportan nada. Me explico, muñecos de Disney, muñecos que llevan a que el niño tenga otras características, eso no nos va a aportar nada. Mm, amén. Bueno. Recursos. Lo que estábamos mirando ahorita. Recursos, entonces podríamos utilizar objetos, imágenes, presentaciones visuales, para, pues, como para complementar esa narración. Si usted va a contar una historia a un niño, amén, si usted va a contar esa historia, pero no le ilustra más o menos para que su imaginación recree lo que usted le está contando, pues así ellos no, o sea, ellos de esa manera ellos van a ilustrar y van a encajar con lo que usted le está comentando. Entonces, apóyese siempre con algo visual que los niños puedan imaginarse de lo que usted le está contando. ¿Sí? Entonces, y siempre sea muy recreativo, o sea, no seas tan parcial. El tono de voz que sea alto, que sea bajo, que sea intermedio, que si usted la puede combinar con tonos graves y de esa manera, pues, eso va a hacer que los niños, pues, disfruten más, capten más de lo que usted intenta transmitir. Amén. ¿Qué más le podemos? Sean auténticos, genuinos al contar historias. Yo me considero una buena contadora de historias, ¿vale? Porque a mí me gusta moverme, a mí me gusta transmitir. Obviamente, para poder contar la historia, yo debo de prepararme. ¿Y cómo lo hago yo? Muchas veces yo utilizo un amiguito espejo y yo miro y me pongo a mirarme en el espejo cómo estoy yo recreando mis gestos, ¿sí? ¿Qué tipo de voz yo voy a utilizar? ¿Vale? Y yo empiezo a armar mi personaje. Incluso yo por ahí tengo un canal que se llama Canal Infantil, en la cual yo recreé un papel, un personaje, Estrellita y por ahí, no, yo soy Pequitas, y recreamos con la hermana Irma, que también está por aquí, conectada, recreamos dos personajes de dos niñas. Y en este personaje de dos niñas, impresionadas con cualquier cosa que nos podrían enseñar acerca de Jesús. ¿Listo? Entonces, si ahí ensayamos nuestro tono de voz, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra niñería, pero en medio de todo llevado vamos a dar, si ustedes pueden echarse un vistazo al canal, yo les voy a escribir ahí por el grupo cómo nos puede, Canal cómo infantil. eres un tesoro, así nos encuentras ahí en YouTube, ¿vale? Y miran un poquito como lo que recreamos ahí con la hermana Irma. Entonces, eso hace eso hace que usted lleve algo diferente a los niños. El maestro no solamente se debe dedicar a ir y dar la clase y para de contar. El maestro debe crear un ambiente agradable, es decir, que su salón esté aseado, muy seguramente que su salón esté decorado. Ojalá esa decoración que coloque sea apta para la enseñanza. Me explico, no es que su salón tenga bombitas, que tenga, ¿cómo se llama? Confetis, confetis, cositas de esas que no tienen nada que ver con la enseñanza. Busque recrear el ambiente de acuerdo a lo que vaya a enseñar. Es importante que los niños se sientan bienvenidos y cómodos. Hágalos sentir a todos bien. No haga excepción, mis amados. No haga excepción de los niños. Enseñar con metodología atractiva, utilizar recursos como historias, canciones, dibujos y actividades prácticas para hacer el aprendizaje divertido. Simplificar conceptos. Adaptar la lección a un lenguaje y un nivel de comprensión apropiado para la edad de los niños. Hace poco hablaba con mi esposa. eh, Ella me preguntó: ¿qué significa esto? Le dije: en este momento tu interés es dar una lección. Ubícate en dar la lección de lo que se tiene
de lo que se tiene que dar, porque a veces queremos abarcar mucho y vamos a introducirles frases en inglés o en eso. No, aprendamos a manejar el español. Cuando manejemos el español, ahí sí entremos en el inglés. Fomentar la interacción, promover actividades que motiven a los niños a participar activamente, ya sea haciendo preguntas, compartiendo experiencias o realizando actividades en grupo. Modele comportamientos positivos, sirva como ejemplo de actitudes y comportamientos cristianos, mostrando amor, respeto y compasión. Promueva valores espirituales, ayuda a los niños a entender y aplicar las enseñanzas bíblicas en su vida diaria, reforzando los valores como la bondad, la honestidad y el amor al prójimo. Mire que los pastores a veces cometemos errores, o mejor, horrores, al querer manejar las clases para los niños metiéndolos a todos en un mismo salón. Eso es un error garrafal, es un error casi imperdonable. Número uno, número dos. Ay, no me vino la profesora de los niños de Tilmarín, de Dopingüe, Cucaramacara, Títere, fue, le tocó a Nuri. Ah, no, le tocó a Joyce. Bueno, si le toca a Nuri o Joyce, pues la dan bien porque Nuri y yo y Joyce son profesoras de niños. Ah, que le tocó al hermano Ricardo. Pues el hermano Ricardo no es profesor de niños, entonces ahí ya la embarramos. A mí me pasó, a mí me pasó. Cuando comencé, estaba yo joven, cuando comencé, no me acuerdo qué había pasado con los maestros de niños en su momento. Y me acuerdo que mi amado pastor me cogió por democracia, hermano Ricardo, usted va a dar la clase de los niños, se va a encargar de la clase de los niños. Yo listo. Pero yo en su momento estaba siendo deportista, estaba estudiando artes marciales. Y todo me movía bajo un mundo de disciplina. Yo quise hacer eso que aprendí allá, lo quise hacer en la iglesia. Quise poner disciplina y como hacen los niños, cuando no se captura bien la atención, los niños tienden a ser indisciplinados. Entonces yo cogía, fulano de tal, pase acá, 22 de pecho. Los chicos felices. Ya lo nuevo que se vio después de 4 o 5 clases era que todos me venían en sudadera y en pantaloneta. Y me hacían desorden para que yo les pusiera disciplina, porque les gustaba pasar a hacer ejercicio. Cuando yo vi eso, ¿y esto qué? Y mi pastor lo vio y se reía de mí, pero mi pastor no se está dando cuenta que estábamos desviando la clase para ponerlos cada ratito en disciplina y los niños no estaban aprendiendo en su momento. Cuando yo me di cuenta de eso, me tocó hacerme a un lado y ponerme a estudiar sobre la escuela dominical, sobre el ministerio infantil, de cómo, de cómo hacer para poderle llegar a los niños. El profesor tiene que mantener comunicación con los padres, mantener una comunicación abierta y frecuente con los padres, informándoles sobre el progreso de los niños e involucrarlos en el proceso de aprendizaje. El objetivo no es transmitir solo conocimiento, sino también contribuir al desarrollo espiritual y moral de los niños, ayudándolos a crecer como individuos íntegros. Usted va en un colegio y en un colegio como mínimo los citan cada 2 meses. Joyce, ¿me recuerdas eso? ¿Cada cuánto se citan los padres, por favor, en un colegio? Amén. Sí, sí. Gracias, mi hermana. Y en esa etapa, cuando se citan, en esa etapa, tanto son valorados los niños como aún los padres van a pasar colores o van a ser felicitados, mis amados. Así debemos hacer con el ministerio infantil y el maestro tiene que promover esa unidad entre padres y alumnos. En clase, los maestros deben facilitar discusiones, no pleitos. Discusión, o sea, oportunidad donde los niños puedan compartir y esos aprendizajes que ellos están teniendo durante la clase que usted les está compartiendo. Entonces, recrea ambientes. Prepare preguntas que sean
de tema de conversación, ¿sí? Que los lleva a ellos a preguntarse y que ellos puedan analizar, yo sé que lo que me está diciendo la profe, ¿sí? Entonces, prepare esas dos o tres preguntas. Amén. Aquí esto miraba algo mientras estaba. Por ejemplo, preguntas como ¿cuáles? Como, digamos, em, permítanme, miro acá. ¿Qué harías tú? Digamos, si estás contando la historia de David y Goliat. Si estás frente a ese Goliat y te está amenazando, ¿qué harías tú? Y entonces, y recuerda que yo ya te conté la historia. ¿Qué harías tú siendo un Davidcito? A ver, entonces un niño podría decir, no, pues yo no podría con una piedra. Entonces usted ¿con qué lo mata? ¿Con qué derribaría ese gigante? No sé, yo lo de pronto le daría, y no falta la ocurrencia de un niño, ¿no? No sé, yo de pronto me quitaría el zapato y el calcetín entonces huele a feo y con eso lo puedo tumbar. Entonces, y los niños tienen mucha cosa imaginativa en la cual usted puede ayudar a mirar, ¿no? A mirar esa manera como ellos interpretan, cómo ellos reciben y cómo ellos imaginan la palabra, la historia. Otra pregunta es, ¿cómo crees que se sintió? Preguntas como cortitas, pero que puedan llevar a los niños a participar, a comprobar ustedes cómo está ese nivel de enseñanza de ustedes y cómo te estás dando a entender. ¿Listo? Entonces, es fundamental eso. Enseñar la lección debe estar también preparada esa clase, esa historia, que no solamente recuerde que es memorizarla, sino tú repasar gestos, y si de pronto tú no eres una persona de muchos gestos, y lo más bien usted es seria, tímida, como que Dios mío, auxilio, pues es ahí donde capacidades usted debe desarrollar como maestra o maestro para niños. Porque sí o sí, si usted se va a parar así y de esa manera, niños, les vengo a contar una historia. Pónganme cuidado, si usted va a hablar de esa manera, pues le cuento que usted no va a tener éxito, pero para nada. ¿Vale? Porque usted tiene que meterle la emoción, usted tiene que sentir esa historia dentro de ti, usted la tiene que ya tener visualizada, imaginada, y qué hizo cada personaje, y qué fue lo que dijo Dios, y su expresión facial debe ir de acuerdo a la emoción que usted está contando la historia. Amén. De acuerdo a esa emoción. Entonces, para eso usted tiene que preparar y leer y detenerse en cada detalle de la historia. ¿Listo? Aprender los conceptos bíblicos. ¿Qué era lo que Dios quería hacer o decir o enseñar en ese momento que intervino con David, ¿sí? En el momento de Goliat, era la intención? ¿Por qué David fue valiente? ¿Por qué fue ese muchacho el que se levantó y por qué los otros estaban acobardados? Entonces usted imagine, visualice esa área y llegue el punto de la intención que Dios tenía en ese momento con ese personaje, para que usted lo transmita. ¿Listo? Para que usted lo transmita. Y de esa manera ese aprendizaje, esa perlita de oro que estaba por ahí, los niños la reciban. Y puedan ellos, ustedes pues van a ver, ay, mire ese tremendo nene cómo lo está transmitiendo ellos y en eso de ser niños ellos, ¿saben? Entonces eso ayuda. Entonces, incentivar la participación. Fundamental incentivar la participación de los niños. O sea, si usted ve por allá un niño que está con un
pie por allá en la cabeza, que está con un niño, que está que se duerme, y usted lo deja ahí, perdió con ese niño, lo perdió. Si usted lo ve, pues entonces usted sáquelo a la silla. Venga, Juanito, para acá. Usted me va a ayudar a contar la historia. Venga, Juanito, y usted va a ser el Goliat. Y yo voy a ser David. Y entonces, y usted le da indicaciones. Usted compórtese así, usted párese así, y usted, guau, y de esa manera usted ayuda a que el niño se meta en el papel y no se le pierda de lo que usted va a hacer, ¿listo? Em, apoyar y motivar. El maestro debe apoyar a los alumnos en su camino espiritual, motivarlos a aplicar las enseñanzas en su diario vivir. Amén. Liderar con comprensión. Debe asegurarse de que cada miembro de la clase comprenda plenamente, iglesia, la lección y cómo se la puede aplicar. Usted tiene ese trabajo. O sea, si usted no está teniendo este nivel en esta parte que le estoy hablando, o sea, literalmente no estás dando el 100%. No lo está dando el 100%. Amén. Debe de asegurarse que el nivel de lo que usted está dando tenga un nivel de comprensión claro. Yo utilizo una palabra antojador. ¿Sí? Que los niños se antojen de querer hacer lo que estás tú transmitiendo bíblicamente. Usted no se invente nada, bíblicamente, ¿vale? Fomentar la comunión, fortalecer el sentido de comunidad dentro de clase. Amén, promoviendo la unión entre los niños y con el Señor. Amén. La esencia es seguir indicaciones del manual del maestro. Asegúrese de que los niños sigan las instrucciones al pie de la letra y premie esa parte. Pastor. Bueno, ya mis amados hermanos, hablando del ministerio infantil, no se puede seleccionar a democracia. Quiero que usted profundice que el ministerio infantil va más allá de una clase, va más allá de un compromiso que se tenga un domingo. El ministerio infantil va más allá. La clase de escuela dominical es vital y debe formar parte del ministerio infantil, pero no es el ministerio infantil. El departamento de escuela dominical es vital en la iglesia, pero no es el ministerio infantil. El ministerio infantil se le debe dar el pénsul, el alcance, la globalización como tal. Porque a veces decimos que los niños son la iglesia del mañana. Esa es la mentira más grande del mundo. Los niños son la iglesia del hoy, porque ellos también sienten. Por eso la persona que esté a cargo del ministerio infantil, el coordinador del ministerio infantil debe comenzar a elaborar una lista siguiendo los pasos que les vamos a sugerir. Lo primero es seleccionar los posibles miembros para la Junta del Ministerio Infantil, que estará compuesta por el coordinador del ministerio, que va a ser el presidente del Ministerio Infantil, el líder. El líder. No se debe seleccionar a democracia. Por favor, la persona que esté al frente, ojalá tenga el perfil adecuado para guiar, porque el coordinador debe poder enseñar, debe poder formar maestros, debe poder apoyar la escuela dominical, tiene que tener esas facultades. En conclusión, debe tener un perfil para poder ejercer. Los líderes de todas las demás clases de niños de la iglesia, mis amados, hay que mirar en las otras clases qué maestro puede ser óptimo para que nos esté ayudando. Otros voluntarios que sientan pasión por el ministerio infantil, como líderes de la escuela bíblica. Tener personal temporal, personal de apoyo que pueda apoyar en algún momento la ausencia de los titulares. En el concilio
nos pasó algo bien interesante. Nombraron departamento del Ministerio Infantil y bien hermoso, las damas que lo conformaron, bien hermosas, pusieron su trabajo súper. Pero cuando nos enfrentamos a las primeras clases empezamos a ver que algo faltaba. Y eso es lo que se quiere empezar a evidenciar, ajustar esas cosas. Que si hay profesores de escuela dominical en la iglesia tal, en la iglesia tal, vamos a apoyarnos con ellos. Vamos a apoyarnos con ellos, porque no podemos cantar y silbar al mismo tiempo. Presentar los nombres de los miembros de la Junta del Ministerio Infantil a la Junta Directiva de la Iglesia para su aprobación. Recuerde que el Ministerio Infantil no es una isla aparte, debe ir de la mano, primero con la iglesia local y segundo con la Junta Directiva. Entre las responsabilidades del Ministerio Infantil no es ir a organizarle la iglesia, la escuela dominical al pastor, no es una responsabilidad del Ministerio Infantil. Preparar y adoptar una breve declaración de la misión basada en la premisa de la misión del concilio. El Ministerio Infantil no debe estar por fuera de la misión que tiene el concilio. Por eso se debe adecuar la misión del Ministerio Infantil a la misión que tenga el concilio. Aquí tenemos la bendición de tener varios hermanos de diferentes concilios y eso es hermoso. Averígüese, por favor, y si la pastora me lo permite, lo podemos dejar de tarea, averiguar la misión del concilio donde usted esté, para que en la próxima clase podamos hacer un ejercicio. Prepare y adopte esa misión del Ministerio Infantil de acuerdo a la misión que tiene su concilio. Realice una evaluación de las necesidades de los niños de la iglesia y la comunidad. A veces cogemos, no, vamos a preparar tales y tales materiales A, B, C, D, y a veces cogemos la inteligencia artificial, nos vaya a dar muchos temas, pero nos dimos a la tarea de buscar qué necesidades tienen nuestros niños, la comunidad donde nos movemos. Desarrolla un plan estratégico general. ¿Qué es un plan estratégico? Es un plan que te va a llevar a organizar tu trabajo. Planifica el calendario, si lo puede hacer anual, semestral o mensual, como Dios le guíe. Alinea el calendario del Ministerio Infantil con el de la iglesia local, la asociación, la misión, así como la de los otros departamentos. Que su programa ojalá sea tenido en cuenta dentro de este programa, para que su programa no se quede encerrado en que, lo hacemos solo en la iglesia, no. Si lo podemos hacer a nivel nacional, muchísimo mejor. Buscar presupuesto para los programas planificados. Todo programa que se quiera hacer debe tener presupuesto. Esta mañana hablamos con mi esposa para hacer un programa aquí en la iglesia a finalizar este mes y hablamos de presupuesto justamente. Hablamos de presupuesto. Tenemos que formar planes, pero también saber, bueno, vamos a contar con 10 niños, vamos a planificar para 10 niños. Bueno, si dejemos un margen, dejemos otros 5 puestos más por si llegan 5 niños más. De acuerdo a, en diciembre nos pasó algo, mis amados, a nivel de la iglesia donde estamos, que hicimos una inscripción para los niños y tocamos las puertas de varias iglesias. Pues teníamos un detalle para los niños. ¿Y cuánto más o menos, cuántos niños logramos escribir? En promedio como unos 103 niños. Como 103 niños a nivel nacional. De esos 103 niños, había niños de diferentes iglesias fuera de Bogotá. Entendemos que los de fuera de Bogotá no podían venir, pero los de aquí de Bogotá sí podían venir. Y más o menos contamos de aquí a Bogotá que vinieran cuántos. Como unos 30, Ujú. como unos 30. ¿Y sabe cuántos vinieron? ¿Sabes cuántos vinieron? Vinieron como 5 o 6. Entonces, quizás hubo una mala planeación, una mala planificación o algo pasó en el camino, pero fracasamos en el objetivo a nivel de los de Bogotá, porque a nivel de los demás pudimos ser bendición. Bueno, también hubo algo que fue para una fecha ya de fin de año. Entonces esto se hacía complejo para viajar niños. Ya a esa época había papás que no podían, porque ya era para el 24 de diciembre. Entonces niños de otros lugares para venir pues no era. Entonces Amén. tuvimos esa complicación. Mantener los registros actualizados y archivados de los niños que participaron en las actividades.
Hágase una hojita de vida para cada niño. Téngala ahí. ¿Para qué? Para que después usted se pueda comunicar con ellos, mis amados. Proveer recursos y apoyo a los líderes de los programas. Apoyemos a los maestros de escuela dominical. Ayudémosles. Si usted tiene la capacidad, enseñarles, enséñeles. Fortalezcamos esos departamentos. Amén. Bueno, realizar encuestas de evaluación de necesidades. Lo que les decía el pastor Ricardo era esa parte. Evalúen, evalúen las necesidades que pasan. Les estábamos contando ahorita una actividad que realizamos para una fecha de fin de año. Estuvo complejo porque fue un 24 para que la gente viaje, para que la gente se reúna, tiene que dejar todo para venir. Digamos, eso fue lo que pasó. Entonces, no visualizamos esas situaciones y digamos en el espacio armamos todo. Tema de alimentación, tema ¿cómo se llama eso? Pues todo lo que íbamos a trabajar con los niños dentro de ese espacio, pues no tuvo buen. ¿Por qué? Porque nos faltó un poco más de evaluar mm, eh, la fecha, el contexto. Nos faltó evaluar distancia, presupuesto y entonces esto es fundamental, ¿vale? Es sumamente importante realizar encuestas de evaluación. Usted antes de hacer una actividad con los niños, evalúe si es posible, si va a ser garantizado, si tiene el apoyo, si ahí está la disponibilidad. Entonces, evalúe que todo o sea, se esté dando en línea recta, que todo le pueda a usted, usted lo pueda ejecutar para que no pierda tiempo, no se desgaste y pues los recursos también le den, ¿vale? ¿Qué más? Los resultados se utilizarán para ayudar a coordinar el Ministerio Infantil y la Junta de Ministerio Infantil, ¿vale? Aquí hay un cuadrito, pasos para realizar encuestas a los niños, ¿vale? Ofrecer pocas opciones de respuesta, realizar una prueba de piloto, invitarlos a participar en las encuestas de forma amigable, diseña una encuesta con diferentes tipos de preguntas, utiliza un lenguaje adecuado y establece el objetivo de tu investigación, ¿vale? Esto es algo interesante. Entonces, modelo de una encuesta propuesta para los padres. Y aquí entonces le estamos dando más o menos un modelo. ¿Listo? ¿Cuántos niños están bajo la responsabilidad de ese papá? ¿Cuáles son las edades de esos niños? ¿Tienes algún niño con una necesidad en específica? Si sí, pues entonces nómbrenos la edad. ¿Qué tipo de programas le gustaría que organicemos para sus niños? Y ahí usted puede dar las diferentes opciones. ¿Listo? Modelo de una encuesta de propuesta para los padres. Ah, bueno, ahí estamos entonces con la continuidad. Salida evangelística, campamentos infantiles, preparación para predicadores infantiles, en fin, ¿qué tipo de programa le gustaría que organicemos para los padres? ¿Listo? Y entonces involucre a los papás, involúcrelos. ¿Listo? Liderazgo capacitador. Sí o sí, es fundamental la capacitación sobre el liderazgo. Debe ser algo práctico, formativo y multiplicador, en el cual el líder no centraliza las funciones del ministerio, sino que se dedica a capacitar a otros líderes. O sea, este líder que se va a entregar a capacitarse, a recrear, a formar material, este líder no debería trabajar con niños si está en esa responsabilidad de capacitar al liderazgo, ¿vale? O sea, enfóquese en solo en preparación para los líderes.
Entonces, capacitar a otro líder, formar equipos de trabajo y desarrollar habilidades ministeriales con los voluntarios. ¿Listo? Reconoce que el ministerio no se sostiene por una sola persona. O sea, esto no podemos solos. Olvídese que un profesor pueda solo trabajar para tener una multiplicación o tener algo productivo con los niños. Se necesita sí o sí que haya apoyo. Sí o sí se necesita más apoyo. Porque solos es muy berraco. O sea, yo no digo que no me cierro que no se pueda. Pastor, y es que si no hay, si me toca, mejor dicho, antes yo estoy aquí como porque no hay nadie más. Recuerde que esa parte, si de pronto le tocó, le correspondió asumir una posición de esa manera, por esa magnitud, tenga paz, porque delante del Señor usted halló gracia. Y usted no está tapando un hueco, y tampoco está usted ahí, figura decorativa, sino quiero decirle de parte del Señor que usted ha sido escogido y que está siendo capacitado para que el trabajo con el tesoro más importante del Señor, que son los niños, se haga y se cumpla el propósito del Señor en la vida de los niños. ¿Listo? Fundamentales. Desarrollar habilidades ministeriales en los voluntarios. Si los voluntarios tienen la disposición, pero no tienen las habilidades, le tengo la buena noticia que le corresponde a usted invitar a esos voluntarios a tomar un cafecito y usted prepare algo así bien bonito, prepare las galletitas y todo, y usted entusiasma. Bueno, mijo, detengo el siguiente trabajo y usted hable con propiedad. Transmita lo que usted a través de la oración, a través de ese esfuerzo que usted ha logrado en el Señor, usted transmítale a esos voluntarios lo que ellos les corresponde hacer en la clase, ¿vale? Y poco a poco, fórmelos. Ay, es que yo no sé, venga para acá, yo le voy a decir. Es que yo no sé de pronto hacer, no sé, alguna dinámica, listo. ¿Qué necesita? Actitud. Ay, es que yo soy más serio. Venga, le digo cómo vamos a desarrollar eso. Trabajen obras de teatro a solos en casa. Vamos a representar esta historia. Vale, José, y ustedes practiquen en casa, desarrollen esas capacidades y háganle porque trabajo es lo que hay. ¿Listo? ¿Qué más? Un líder capacitado entiende que su rol principal no es solo hacer todo, sino preparar a otros para que también sirvan eficazmente. Amén. Hay que entender eso, que no lo podemos hacer todo, ¿vale? Si no, hay que preparar también a otros. Dejo aquí el pastor. Dios permite que nos nombren en algunos cargos y a veces queremos cantar y silbar al mismo tiempo. Eh, el líder debe aprender a delegar con responsabilidad. No es que coge, ay, me cogió la tarde, hermana, yo hice como un favor, reemplázame la clase y listo. No, hay que delegar con responsabilidad. Una característica esencial del liderazgo capacitador es la delegación de responsabilidades. Delegar no significa perder el control, sino confiar y acompañar en el crecimiento de otros. Si yo no paso la antorcha a mi hermano, significa que no tengo la correcta madurez para que mi hermano asuma como tal. Yo tengo que tener esos, perdóname la expresión, esos pantalones, tengo que tener esas faldas, en caso de las mujeres, de tener, de tener esa confianza en sus líderes para que puedan avanzar en lo que necesitan avanzar. Entonces, cuando los líderes delegan correctamente, se fomenta el desarrollo espiritual de los miembros, se fortalece el sentido de pertenencia, se permite que el poder de Dios se manifieste en más personas. En el contexto del ministerio infantil esto es vital, ya que el trabajo con niños requiere múltiples manos, diferentes dones y un alto nivel de compromiso.
Mis amados hermanos, en la experiencia que el Señor en su misericordia nos ha dado, yo a veces me quedo escuchando a mi esposa y hay cosas que a mí me toca cambiar o asumir porque ella me da una directriz que yo no lo había pensado, que no lo había pensado. Entonces, si yo digo, no, es que yo el que mando y no, y se hace lo que yo diga, no, yo tengo que escuchar. Y en ese caso, mi líder allá es ella. Tengo que escuchar y si ella me da una opinión que me pueda servir, yo debo tomarla. Por eso no le dé miedo escuchar a otros, escúchelos, escúchelos, que algo usted va a aprender de ellos. El liderazgo orientado a metas y relaciones, el liderazgo capacitador mantiene un equilibrio sano, metas ministeriales y relaciones humanas. Yo debo tener esa meta para, para ministerialmente trazar un objetivo para alcanzar. Y relaciones humanas, ¿para qué? Para lo que yo estoy enseñando fortalezcan y una unidad dentro del equipo. Si yo le tengo miedo a que el hermano fulano, sultano me reemplace, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada. Yo debo pasar la antorcha y dejar que Dios sea el que tome el control. Amén. Responsabilidad pastoral y conocimiento del equipo. Amén. Hay lo que estaba comentando mi esposo, la responsabilidad en la parte de quien, quien asumió el papel de capacitar y delegar una responsabilidad es parte de de principios. Ese es un principio. Entonces, como tal, la iglesia tiene la responsabilidad de conocer la manera más cercana, amén, de las personas designadas para trabajar con los niños. Esto implica acompañamiento pastoral, supervisión responsable y formación continua en el ministerio infantil. O sea, el que está, digamos, voluntario, literalmente tiene ese llamado, porque yo digo que también debe tener un llamado, una simpatía, ¿vale? Para trabajar con los niños, ese amor, eso debe de florecer, mirar a esos niños y que esa persona se visualice, imagine, fortalezca, ¿sí? Eso es, no puede, esa parte es es fundamental que se vea esos resultados de esos voluntarios. No puede delegarse sin seguimiento, ya que involucra la información espiritual y emocional de la niñez en la iglesia. No se puede delegar sin seguimiento. O sea, no es así nomás, debe de tener un seguimiento. O sea, se puede ir a la casa, mirar a ver cómo es su formación, si tiene hijos, mirar a ver cómo es ese trabajo que está realizando allí en casa, si está manejando la manera correcta esos voluntarios. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿cómo delegar sin perder autoridad? Número uno, define claramente la tarea. ¿Listo? Definir claramente la tarea. O sea, hable claro a esos voluntarios. Su tarea va a ser tomar la asistencia de los alumnos y ayudarme a tener el control sobre, entonces, a manejar el orden en clase. Entonces, usted delega esa tarea. Vamos a ver cómo se comporta entonces ese voluntario, si lo va a hacer con ese amor, con ese cuidado, va a incentivar a los niños a que mantengan en ese orden, o mire usted qué conducta o qué comportamiento va a tener, ¿listo? Proporciona el contexto necesario, a ver, proporcionarle a ese voluntario ese contexto. Bueno, tenemos niños con diferentes habilidades, tenemos niños con diferentes, hay niños con discapacidades, digamos, y contextualícelo. Tanto en lo que se vive con los niños, en el área que se mueven y esa tarea hay que hacer. ¿Listo?
¿Cómo más delegar sin perder autoridad? Brinda autonomía y apoyo. Bríndale autonomía, ¿sí? Deje que él tome algunas decisiones, amén, dentro del aula y bríndele ese apoyo. Digamos, si él te dice o te dice, ya tengo una idea, ¿me permite desarrollarla en clase? Yo le dije, déjela, deje que vea y apóyelo. ¿Para qué? Para delegar usted le va soltando riendas, ¿listo? Y de esa manera, pero sin soltar. O sea, ustedes me entienden, ¿cierto? Entregar el control sin soltar el control. Es decir, hacer que la persona avance de tal forma bajo el liderazgo. Amén. Dar seguimiento y, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Feedback. Dar seguimiento. Dar seguimiento. Este feedback es el proceso de compartir observaciones, opciones y información sobre el desempeño, comportamiento o productos de una persona o entidad. Su objetivo principal es evaluar resultados para mejorar, ajustar y corregir acciones futuras. ¿Vale? Usted puede darle ese seguimiento a esa persona, ¿vale? Que él pueda ser ese recurso también para usted. Capacitación práctica. Muchas iglesias poseen una sólida vida espiritual, pero presentan debilidades en cuanto a la formación práctica de sus líderes. En ocasiones no se enseña con claridad cómo realizar el trabajo ministerial en los detalles diarios. No se le dan esos detalles, dado que la iglesia depende en gran parte del servicio voluntario. O sea, muy, digamos, en el momento yo no conozco, digamos, en nuestro concilio que alguien esté trabajando y que se le haya asignado un sueldo. No sé, digamos, porque pues se debe de tener un buen presupuesto para poder por lo menos dar una ofrenda, ¿no? Pero pues prácticamente en la iglesia se está manejando el servicio voluntario. Resulta preocupante que en algunos casos los líderes reciban poca o ninguna capacitación práctica para cumplir su labor. Y esto es preocupante. Esto es preocupante, ¿vale? Esto no nos lleva a una conclusión clave. Un ministerio infantil sin formación práctica corre el riesgo de ser ineficaz y desordenado. No es solamente, no es solamente una ilusión, no es solamente algo ahí. em, Tenemos un grupo y ya no. Debe haber un orden, debe haber una secuencia, debe haber una planificación fundamental en un ministerio. ¿Listo? Conclusiones. El liderazgo capacitador no es una opción, sino una necesidad urgente en el ministerio infantil. Como estudiantes de un instituto bíblico, ustedes están siendo preparados no solo para servir, gracias, sino para formar a otros. ¿Usted está siendo capacitado para qué? Para que puedan formar a otros. Un ministerio saludable se construye con líderes que aman la obra de Dios, comprenden su rol formador, capacitan y delegan y acompañan, y este modelo garantiza la continuidad, el crecimiento y la excelencia del ministerio infantil en la iglesia local. Prácticamente esa es es una conclusión de todo lo que hemos visto el día de hoy. Amén. Amén, mis amados Que mis hermanos. amados hermanos, tengan en cuenta que no va a haber
El ministerio infantil no va a reemplazar la escuela dominical. La escuela dominical es una columna de la iglesia, pero el ministerio infantil va a aportar, va a ayudar a la escuela dominical. No va a arreglar la escuela dominical de cada iglesia, va a aportar, va a ayudar en el sentido de la formación. A los niños hay que dedicarles un tiempo de calidad. Mis amados hermanos, así como dijo el ginecólogo, parto con dolor. Dios les bendiga. Amén. Bueno, ustedes ya conocen cómo es el pastor. Bueno, pues digamos que eso fue lo visto por hoy. Yo quisiera escucharlos antes de terminar con este cierre. Bueno, ¿qué quedó? ¿Qué dijeron? Bueno, esto lo tengo que hacer. Cuénteme qué quedaron en ustedes en ese entusiasmo. ¿Qué les quedó? Amén, amén, amén. Ujú. Amén, amén. ¿Alguien más quiere comentar qué les quedó, Viviana? Ok, bueno, eso está bien. ¿Alguien más quiere compartirnos? Mm. Hola, Nuri. Cuéntanos. En- eh, instruye. Gracias.
el cuidado. ¡Ah! ¡Qué, qué tremendo esto, Nori! Está soltando una puntada bien tremenda ahí. Mm. Amén. Gracias, Nuri. Gracias. Lo apunto, lo apunto. Dígame, mi hermana Elisa. Bueno, pues lo que yo logro entender es que, digamos, cada iglesia debe tener su equipo de trabajo y el líder encargado que trabaja conjunto con el pastor en la formación. Entonces, mensualmente, mm, Pre- digo yo que debe haber una agenda. Bueno, vamos a trabajar este mes el tema de los David y Goliat, ¿no? Entonces, y se agenda. Entonces, según la planeación que manejen en cada iglesia, es ahí donde se van mirando qué vacíos hay, qué fortalezas tenemos, qué cosas podemos implementar nuevas, porque así como lo decía la hermana Nuria, ahorita pues digamos, Dios mío, o sea, los chicos están de una manera avanzada, de una manera que no nos podemos quedar atrás, ¿sí? Sin salirnos de un orden, podemos implementar cosas nuevas según a la temporada que estamos viviendo. Estamos viviendo en qué temporada, en una temporada digital, donde la tecnología está a flor de piel, todo está ahora al alcance no sé, escribir unas cuantas palabras y tener toda la información que se quiera. Entonces, este acceso este ingreso, este portal de información tan fácil, pues esto hace de que los chicos ahora, pues lo que ellos quieran aprender, pues rapidito en 2, 3 minutos ya tienen lo que quieren. Entonces ya no viene al casi el adulto, ah, yo quisiera aprender, ¿qué significa? No, ya todo está al alcance de ellos. Entonces, por eso nosotros como maestros debemos, están hablando muy alto, gracias. Pues ahora tenemos que ser más recursivos y ahora estamos en la era de que los chicos están con la información tan fácil para ellos, pues utilicemos esa manera. Es ahí donde orar para pedir guianza es fundamental. Y yo agradezco los aportes porque esto me ayudan para la próxima clase, venir un poquito más. Voy con Joyce, dígame.
Ujú, mm. Mira que se pueden evidenciar entonces estas cosas que pues nos podemos anticiparnos a eso con la manera de observar. Por eso, una parte fundamental de un maestro es el nivel de observación. Usted debe de aprender a observar y ayúdenme, ustedes que de pronto ustedes tienen jóvenes, digamos en mi caso yo no tengo niños, no tengo hijos, pero bueno, yo me busco por allá un nene, o me meto por allá a mirar en los colegios y yo trato de a través de la observación entender cómo piensan, cómo se comportan, cómo actúan, por qué, y pregunto, indago y digo, bueno. Qué cosa? Y ahí quedo, digo, aquí es el momento de recrearnos, de meternos. O sea, es fundamental eso y voy a hacer esta semana preparándome para dentro de 15 para terminar la clase, con ustedes traer algo bien importante, como lo estaba mencionando la hermana Nuri y la hermana Joyce y cada uno. Hermana Nuri, ¿algo más y terminamos? Ah, listo, se te subió la manita. Bueno, mis hermanos, pues, ah, ok, ok. Otra. Sí. Ujú, mm, ok, mi hermana. Listo, sí, porque pues a veces solamente nos enfocamos en que ellos conozcan, de que ellos estén en Jesús, pero hasta ahí llegamos, a veces es eso, ay no, yo ya conoce quién es Jesús y él conoce a su Salvador, pero bueno, que ellos también puedan entender de de que la parte del servicio, Dios mío, yo no sé, yo sé que acá hay varios servidores de Cristo y sabemos que el servicio a Dios es nuestra pasión, es nuestro proyecto de vida, es el propósito, es el que nos da eso. De verdad que si no hubiera servicio a Dios, seríamos unos más que se sientan en una iglesia y ya, salen. Pero el propósito, el servicio de Dios nos da propósito de vida. Amén. Mis hermanos, pues el tiempo se nos ha acabado. Qué rico seguir hablando con ustedes, pero pues voy a dar la terminación. Cualquier cosa podemos ahí en el WhatsApp escribir y preguntas, ideas, yo las voy a leer ahí, ¿vale? Y yo quedo pendiente para entonces preparar y armar una buena última clase que tenemos no este sábado, sino dentro de 15 estaríamos volviendo a ver esta clase, ¿listo? Dentro de 8 días están con la pastora Elizabeth, ¿listo? Con ella también. Bueno, entonces vamos a orar.
A ver, vamos a orar y yo quiero dejar por aquí a quien, a la hermana Yesenia Santana. Vamos, ayúdenme con esta oración. Amén. 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 Un abrazo, Dios los bendiga. Nos vemos pronto con la ayuda del Señor. Dios les bendiga. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.